Pues sí. Café cargado nacional. Y son las Primero 4. de 2023, son las 4:48 del 10 de enero del año que acabo de comentar. Y bueno, me disculpa no haber salido con el cubrebocas primero, aquí lo tengo, pero se me dificulta Porque la un poco autoridad ya verlo. dice, si lo quieres poner, póntelo, y si no, te va. Dijeron que no. Bueno, no, yo sí me lo quiero poner, pero se me dificulta quitármelo porque traigo inmovilizado Oye, un brazo. Tardaron 1 hora en llegar del aeropuerto Felipe Ángeles Al lugar. al lugar donde iban el presidente Biden y su anfitrión. Iban con sirena abierta, con motociclistas, abriendo vallas. 1 hora, ¿no? Y Para que te des tardaron cuenta. y tardaron 1 hora. Pero me dijo el presidente Biden que el Felipe Ángeles es un gran aeropuerto. Le dijo eso, ay, big shit. Le dijo sí, gran, pero no entendió. Como él no entiende muy bien el ni mal inglés, no lo entiende, y él punto. entendió big. ¿Qué quiere decir big? A Gran Mer. Gran. Gran Mer, porque ahí estaba el francés. Ah, no, estaba todavía. No, todavía no estaba Trudeau. Es una situación también de logística de transporte, ¿no? Además era domingo en la tarde, el tráfico era pues, muy Tranquilón. marginal y todavía no había un regreso. Tan era tranquilón el tráfico que el vuelo de regreso sí lo van a tomar del aeropuerto internacional del de Pero siempre, sí. el Benito Juárez, no van a usar el Felipe Pero Ángeles yo para lo veo regresarse. como una cortesía política de parte del Absolutamente. presidente Biden para que el presidente López Obrador se sintiera cómodo, a gusto, ya llegó y le dijera, vente para acá, súbete aquí mi negro, súbete a la negra, o sea, vente para acá. A la siéntate. bestia. Tú y yo nomás, no more, no Se more. bajó y dijo, ¿onta la bestia? Y todo el mundo... Ahorita viene, salió del palacio hace rato. Ahí está todo haciendo nada. 9 Pero- toneladas, 9 toneladas de... Pues es ¿Cómo se pesa llama? el vehículo. Pesa la cosita esa. Pero a la par de bromas y todo, yo lo veo como un buen evento. El hecho de que se haya desarrollado una cumbre importante de las 3 naciones pues, mandonas de América, sí, o sea, lo tenemos que aceptar. Y pues, que haya sido precisamente en el Palacio Nacional, ¿no? Eso hace unos 10 años que no pasaba, ¿no? El último que vino fue Barack Obama, ¿no? Pero ahora ya llevamos creo que 32 visitas presidenciales a lo largo de la historia, ¿no? La primera, Marco, creo que tú la debes de tener muy clara, ¿no? Allá claro. en la tierra de, En en la En tierra de Ciudad Dios Juárez, Santísimo. ¿eh? Antes de que me critiquen por mencionar, la verdad. Bueno, no, En muy Ciudad- bueno, en sí, Ciudad Juárez el Juárez, paso. En mayo de 1909, un año antes de la Revolución y un año antes de que se cumpliera el centenario de la Independencia, se inauguró el edificio de la aduana fronteriza, un edificio afrancesado muy bonito, de los mejores edificios históricos de Ciudad Juárez, y ahí se reunieron Porfirio Díaz y Howard Taft. Fue la primera entrevista entre presidentes de México y Estados Unidos y fue visita recíproca, o sea, se hizo una entrevista en El Paso, Texas, y otra en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esa fue la primera. La segunda, pues, fue aquí, ¿verdad? El presidente estadounidense, según las crónicas, en ese entonces le dijo todavía no era dictador, ¿verdad? Todavía era el Ya buen era. querido Porfirio bueno, Díaz. sí. Todavía, usted me recibe Yo lo como, recibo. sí, usted me recibe como un gran Emperador. Como un buen emperador y todo. ¿Por qué? Porque le había llevado todo lo que pues había dejado Maximiliano. de Habsburgo. antes de que en el Cerro de las Campanas le dieran gran, ¿no? Exactamente. Precisamente nuestro paisano Mariano Escobedo, ¿verdad? O sea, Nomás para que quede sí, pero conviene constancia. recordar un poco la historia de México para la gente que nos ve y nos demos cuenta de que esto no empezó ahorita, en el año pasado, no, esto empezó. Hace más de un siglo. La buena noticia es que México sigue en la agenda de los 2 países grandes. A pesar de todo lo que está ocurriendo en México, sigue en la agenda. Pues la que no es tan buena es que el tema que traen los gringos no tiene que ver con desarrollo, no tiene que ver con un asunto muy grave. Fentanilo. Eso es lo que mueve a Joe Biden y a eso vino Inmigración. Y por eso unos días Pero antes mismo. presionó, pues, para que detuvieran al Chapito. a Ovidio. ¿no? A Ovidio. Veamos que, es un hecho que el fentanilo, muchos lo están definiendo como la venganza china, ¿no? O sea, Claro, después es de la lo que guerra los del británicos opio le hicieron en invertida. Hong Kong, con el opio y todo ese rollo, pues estamos en medio de una guerra Es un de veneno elefantes, auténtico, ¿no? de elefantes. Sí, un veneno terrible y que ha ganado mucho terreno, por desgracia, aquí en México. Digo, aquí en México no solo se produce, se consume. Y- Eso es y es muy lo que- Y aquí en delicado. Monterrey. que Sí, aquí en provoca, Monterrey. que provoca muchas muertes prematuras entre los jóvenes. Que alguien hace ratito decía, ¿no? El problema para los gringos es no solamente el consumo, sino que les está matando a su población joven, Productiva. a su población A su, productiva. a su población productiva, y eso sí los preocupa, ¿verdad? Claro, Naturalmente, claro, claro. y por eso vinieron
Y les preocupa mucho, y yo creo que la exigencia durante el trayectito de la bestia a ver, este y este. O sea, no solo Ovidio es el primero. Ovidio es el Tenemos que primero. por Y eso todo también un poco puede incidir en el asunto de que esos donativos que hace el gobierno a los ninis, a los muchachitos que no hacen nada, ni estudian ni trabajan. Pues te ayuda para comprar esos mureros. Sin checar qué están haciendo, en qué van a gastarlo. Pues le estás dando dinero para que le den consumo al narco, para que le consuman al narco. O sea, le va el dinero de ida y vuelta, va el dinero de ida y vuelta. Pues, ¿qué es esto? Te perdió un poquito de escrúpulos, ¿no? ¿Qué van a hacer con este de dinero? supervisión, de cuidado. Supervisión, se está haciendo todo así nada más, pero sí, el otro punto es que de alguna forma le desarticulan a López Obrador su brazo electoral. Sinaloa, Sonora, Baja California, Nayarit, Colima fueron ganados por Morena gracias a la operación electoral de Ovidio, ¿eh? Claro. Decían que él era el mero, ¿verdad? Que tenía El todo jefe bien de organizado. campaña. En las campañas él era el que operaba. Esos mismos gorilas que vimos ahora disparando contra el ejército son los que aparecen robándose las urnas en las elecciones de Sinaloa y de Sonora, pero burdos los robos con aquellos reportes que se hicieron, que se presentaron ante organismos internacionales inclusive, y que el Trife dijo, bueno, sí se metieron, pero poquito nada más. No es como para anularlas, pues así estarían las amenazas de aquellos, ¿verdad? Claro. O sea, un operador electoral durísimo que creo que sí le pega a López Obrador para de cara al 2024. No van a poder. Y no creo que ahora el cartel de Ovidio quiera decir, sí, vamos a seguir jalando contigo, ¿no? No, definitivamente, pues ahí se rompió un acuerdo. Pudo más, y qué bueno, la presión de Estados Unidos que la presión del crimen organizado. Y pues ya Ovidio está detenido. Que debo reconocer y que procederá a una Marco había señalado y estaba insistiendo en que la presión gringa estaba generando que se hicieran cosas que no se hacían en México. Y que inclusive había facciones del ejército leales, no al supremo comandante de este lado, sino al señor de aquel lado. Así es. Que las instrucciones, eso es tremendo, ¿no? Decirlo y ver qué ocurre. O sea, que pueden venir órdenes desde Estados Unidos para que el ejército mexicano se mueva y haga un operativo como ese, porque cuando el presidente sale a decir eso, no sabía ni qué había pasado. Eso quiere decir que él no lo ordenó, ¿verdad? Tan sencillo como... Ahora, aparte de que qué se tiran los muchachos, los soldados que participaron en la batalla esta de el segundo, parte 2, Culiacanazo, los heridos y muertos que oí, ¿qué se sentirán que a la hora de los funerales, los únicos que están ahí son sus familias y el señor, el jefe del ejército, el mero jefe? El comandante supremo de la No, Fuerza Fueron Armada, héroes esos cuates, murieron sí, como héroes, ¿no? Enfrentando un poder durísimo. Es un hecho que estos días tuvimos más bajas que en la guerra de Rusia-Ucrania, ¿eh? O sea, esos son hechos que nadie puede dudar, ¿no? Claro. 10 militares fallecidos, un coronel junto con su escolta en medio de una emboscada que venía de estar en la zona de Nayarit. Es terrible lo que pasó, pero más terrible es que a los pocos días, a los días siguientes, ya no pasó nada. O sea, ya ustedes, Culiacán, Ahome, ya está de nuevo la gente en lo suya. O sea, es terrible para todo el mundo, hasta para el mismo Ovidio y su familia, que le hicieron creer que no lo iban a sacar de Culiacán porque el mismo pueblo lo iba a defender a él y todo. O sea, es terrible. ¿Qué quiere decir? Que a la gente... Pues a fin de cuentas pasa, pero hay algo interesante que ocurrió de todo esto. Yo creo que los jefes dijeron, uno de los altos funcionarios de Estados Unidos dice, qué bueno que detuvieron a Ovidio, pero el cártel de Sinaloa sigue intacto. Exacto. Que esa es una verdad de Aquilo, ¿no? Así es, lo dijo con toda claridad y sin dudarlo. Ahora, el hecho de que lo hayan detenido en su casa, durmiendo con unos 40 escoltas, significa que el pelado dormía a pierna suelta, ¿no? Ahí a un ladito de Culiacán, ¿no? Además, en un pueblito de 1,800 habitantes donde absolutamente todos sabían que él vivía ahí. Claro. Y tan lo protegían, pues porque obviamente había fluía riqueza en ese pueblo, fluían recursos, y pues esos recursos ellos sabían de dónde venían. No quiere decir que todos fueran cómplices de él en sus actividades criminales, sino que pues hay una economía Se beneficiaban, ¿no? que se beneficia de las cosas que le venden, etcétera, que no tienen que ser ilegales. Pero esta gente inclusive pidió que se fuera el ejército. Estaban molestos porque... Ahora, muy pues, contrastante con otros operativos cuando detenían al mismo Chapo, incluso en su momento, a Amado Carrillo, a tantos más, de que hasta el mismo ejército se jactaba de que eran operativos limpios. Ellos te decían, no se disparó
una sola bala y detuvieron a gente altos. Aquí hubo una balacera sin cuartel. Sí, muertos aquí, muertos allá. Todas las casas de ese pueblito tienen impactos de bala. Sí, estuvo hecho así. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Que si hubo inteligencia o no hubo inteligencia, no me queda claro, porque cuando detuvieron al Chapo en las 2 ocasiones, pues, ni problema. No hubo nada, nadie se movió. Bueno, yo creo que hay una realidad ahí clara, que esta facción que dominaba Ovidio es muy, muy, muy violenta, al grado de que cometieron el mismo error que cometió Pablo Escobar al atacar una nave comercial. Eso es lo que va a provocar que lo borren. Que lo borren totalmente. Sí, porque en ese momento a la nave de Aeroméxico. De narco pasó a terrorista. Sí, y totalmente. Ese paso los gringos no lo perdonan. Sí, y además pues invadieron la pista, etcétera. O sea, se metieron al aeropuerto Culiacán como Pedro por su casa. Que la que también debería ser terrorista es Claudia Sheinbaum. Ya lleva muchos muertos en la Ciudad de México. Lleva 3 tragedias del metro. O sea, 3 incidentes del metro con fallecidos. Lleva 38 fallecidos, 38 en los muertos. Tiempos del viejo, pero yo lo comparaba con algo que hablabas hace rato, la explosión allá en Guadalajara, sí, que también causó muchos muertos, pero a los 10 días el gobernador chíspale. Es que yo no fui. No me interesa si tú fuiste o no fuiste, tienes que irte. Tú no evitaste que sucediera. Exacto. Así que, entonces, para eso y aquí en estas situaciones al revés. Claudia sigue tan fresca y todavía sigue hablando de su candidatura. Sí, o sea, ya no debería ni siquiera tener cargo ahorita. Aunque hay quien dice que ya López Obrador pues ya la está tratando de descartar. Esto sí ya fue mucho, pues. Es que casa con lo que hablamos en otro segmento donde hablamos acerca de cómo pisotear la ley y seguir tan campantes. Sí, claro, ahí sigue ella gobernando, ¿no? Bueno, por llamarle de algún modo a lo que hace. No deberían ni estar ya en el servicio público, ni siquiera. Y cuando ello ocurrió andaba de gira. Andaba en Morelia promoviéndose. Eso sí es terrorismo. Que ya, cuando menos eso sí hizo, ya dijo que iba a suspender. Terrorismo, ¿sabes por qué? ¿A poco no te da? Yo viajé el otro día en la línea 3, hoy no me subiría. Y ya le pienso subir en el metro en la Ciudad de México. Oye, o sea, ni el de Monterrey. Bueno, el de Monterrey está peor. ¿Cuánto dinero le van a meter, dijimos? Como bueno, eso es 2,000 millones. Acá es en lo localón, pero en el metro de la Ciudad de México yo creo que sí la gente, que aunque tiene que viajar y se tiene que subir al metro, pero yo creo que sí van asustados. O sea, sí miedo, Claudia sí es terrorista. Sí es terrorista. O sea, sí se nota que le cortaron recursos al metro. 4,000 milloncitos nomás. No más. Entonces, bueno. No, vamos a ver, primero suscríbase, pero en ese tema de los corcholatas, yo estoy convencido que no son todos los que están y no son todos los que no están todos los que están. Sabe algo. Próximamente se los platicaremos.